En el día de hoy vamos a estar en compañía de Oscar David Cardona y él es tecnólogo en archivística, egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, ha tenido experiencia en organización de archivos y pues hoy nos va a estar compartiendo un poquito de su conocimiento, sobre todo va a estar explicándonos para qué pueden servirnos los archivos personales, cómo podemos organizarlos, cómo podemos actuar frente al Estado cuando tenemos nuestros archivos organizados y nos va a dar un contexto sobre esa importancia que tienen de los archivos personales. Entonces, Oscar, agradecemos mucho que estés aquí hoy con nosotros y pues te cedemos la palabra. Gracias, Mari. No, muchas gracias a vos, al equipo de Udiarroba, a la universidad, pues a todos en general, por estar acá en este encuentro. Mucho gusto para los que no me conocen. Como ya lo dijo bien Mari, soy tecnólogo en archivística de la Universidad de Antioquia. He elaborado y tengo experiencia pues en la organización de archivos de derechos humanos, en este caso en archivos personales. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la importancia que tienen los archivos personales y de cómo podemos empezar a sistematizar y a organizar nuestra información que tenemos en casa. Lo más importante para iniciar esta charla es reconocernos y reconocer que nosotros somos información. Todos nosotros somos información, todo lo que hacemos genera información, todo lo que hacemos día a día genera un registro. Cuando vos, por ejemplo, necesitas ir a algún lugar, a algún sitio, pues necesitas o necesitan una dirección, un teléfono o algo. Eso ya de por sí es información. Entonces, constantemente estamos generando información y esa información queda registrada en distintos soportes, en papel, en fotos, en mapas, en cualquier cosa que tengamos para registrarla. Entonces, la importancia de vernos y de asimilarnos como personas y requiere esa experiencia como información. Entonces, quería traer acá el propósito de esta charla, explicar un poco sobre qué son los archivos personales, su importancia para la memoria y para nuestra representación frente al Estado y frente a las instituciones del Estado. Porque para el Estado nosotros somos eh, algo, somos ciudadanos, somos sujetos de derecho. Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, para representarnos en ese Estado social de derecho, se nos dan un nombre, una vecindad, una afiliación familiar y para eso, pues nos dan documentos. Entonces, el más básico de todos cuando nacemos, el que nos dan es un registro civil, un documento que dice dónde nacemos, a qué horas nacemos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros rasgos. Y eso es muy importante para autorreconocernos. Entonces, definir un poco sobre qué es un archivo y la función de nosotros meramente como archivistas, no como archivistas, sino como personas que tienen un archivo. Es ante todo gestionar información y tener tareas orientadas a esas necesidades informativas para representarnos frente a la sociedad. Los deberes y la gestión de los recursos informativos, de los documentos, también de los recursos humanos, financieros y materiales. Todas estas cosas son las que hacen que nosotros seamos importantes, que nos representemos frente a la sociedad, que nos representemos frente al Estado, frente a las instituciones. Entonces, el profesor Ramón Fugueras, que nos da esta definición muy bonita, se las voy a leer un poco. El archivero, que somos nosotros, es ante todo un gestor de información y todas sus tareas están orientadas a satisfacer las necesidades informativas y precisas para que la administración desarrolle sus funciones con rapidez. Entonces, es una tarea en doble vía. Siempre estamos pidiendo, exigiendo a las instituciones que nos respondan por nuestros derechos, que respondan por nuestros trámites, pero nosotros no tenemos la información. Cuando llegamos a hacer un trámite no tenemos los documentos organizados.
los tenemos traspapelados, los tenemos perdidos, no sabemos dónde se reclaman. Entonces, es una función en doble vía. El Estado también somos nosotros, también tenemos que hacernos representar frente a él. Entonces, tener un archivo organizado, tener la información organizada, la información física y digital en este momento, que es lo que también queremos traer a la importancia, esa información digital que muchas veces producimos y producimos y producimos y no la controlamos, también es importante tenerla organizada. Trayendo a colación el ejemplo de Fabiola Lalinde, no sé si ustedes saben quién es Fabiola Lalinde, me pueden escribir al chat de pronto quienes de pronto saben, la conocen. Em, ella es ella fue mamá de Luis Fernando Lalinde. Luis Fernando Lalinde era un estudiante de sociología que fue desaparecido en 1987 en Jardín, Antioquia, por el Estado, por el Batallón Guayaquil. Y Fabiola se dedicó a recopilar documentos que dieran cuenta de que su hijo existía, de que su hijo era real, de que no era un NN por el que lo querían hacer pasar. Entonces, doña Fabiola se dedicó en carne propia y toda su vida a recuperarle el nombre de Luis Fernando, a limpiar su nombre, a limpiar lo que él era, lo que para ella como hijo era. Entonces, doña Fabiola recuperó un archivo gigante que lo pueden consultar. Aquí les dejo el link en la Universidad Nacional, donde da cuenta de que Luis Fernando existió, de que verdaderamente era una persona real y que el Estado colombiano fue negligente y fue partícipe de la desaparición de Luis Fernando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló y el Estado colombiano tuvo que reparar a doña Fabiola por la desaparición de su hijo. Entonces les traigo esta frase que para mí es hermosa. Es una frase que dice: jovencitos, duden, opinen, hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio. El archivo es un sirirí. El archivo de un sirirí tiene que seguir siendo incómodo en un país injusto y violento como el nuestro. Se los dejo como oportunidad de comunión, de solidaridad y de creación, no como un objeto muerto del pasado. Entonces, doña Fabiola nos dice que el archivo personal que queremos hacer no es un objeto que va a estar ahí quieto, va a estar ahí que no se va a poder hacer nada. No, también tiene vida, también tiene todas esas cosas que nos pueden hacer mover y que nos puede hacer hablar muchas veces y nos puede hacer representar, que es lo más importante acá. Entonces, digamos que la enseñanza de doña Fabiola es que cualquiera puede ser archivista, cualquiera, digamos, puede tener esa pulsión de archivar y puede hacer y mantener su información al día, que es lo más importante. También no podemos ser ciegos, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos, digamos, desconocer la realidad de nuestro país. Entonces, también los archivos han podido recuperar información, digamos que con datos que les traigo muy cortos. En Colombia, según informes de la Comisión de la Verdad, 121.768 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado entre 1985 y 2016. Si tomamos en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas. Entonces, son 210.000 nombres, 210.000 personas que, digamos, pueden pasar por NN, pueden pasar por desaparecidos, pueden pasar por todos estos nombres que nos ha dado el conflicto y que si podemos tener información de estas personas y podemos dar cuenta de que sí hacían parte del Estado, de que sí eran hermanos, hijos, esposos, padres, digamos que podemos reclamar nuestros derechos de una manera eficiente. Entonces también quería, antes de irnos pues como a la parte más técnica, más de organización, les quería mencionar que para el Estado, les quería traer la definición que nos da el Estado de qué es un documento. Digamos que siempre pensamos que un documento es el papel, que pues, el papel es un soporte, pero hay infinidad de soportes. Y quería traer la definición que está en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 251, sobre para el Estado qué es un documento y qué nos hace representar
como un documento. Entonces, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil dice: las distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos o edificios o similares. Los documentos pueden ser públicos o privados. Digamos que ahí el universo de la definición como documento se expande un poco. Entonces, podemos, o sea, todos tenemos en nuestras casas una radiografía, tenemos un disco, tenemos una cinta, tenemos contraseñas, tenemos periódicos, tenemos grabaciones en cassettes, en cintas. Para el Estado eso es un documento. Entonces, eh, la importancia de diferenciar y de entender que un documento puede ser muy variado, puede ser muy distinto, pero nos puede servir como testimonio de lo que somos frente al Estado y de lo que somos y nos representamos como personas. Em, Quería también darles pues como esa indicación. También, digamos, hay una noción ahí de que, bueno, si todo es documento, si todo puede ser sensible a ser documento, ¿qué documentos son importantes para mí? Porque el documento que puede ser importante para mí, para otra persona no puede tener ningún valor, no puede tener ningún sentido organizado en mi archivo. Entonces, también esa tarea de definir qué es importante para nosotros, definir en un mapa mental qué es los documentos que para mí son imprescindibles, que para mí son necesarios diariamente para poder hacerme como persona. Entonces, eso también nos llama a clasificar los documentos, a entender que los documentos se pueden clasificar, se pueden describir, se pueden organizar, pero que también son necesariamente sensibles a eliminarse. Eliminar información también hace parte de ese proceso. Es una tarea ardua que tenemos que empezar a hacer porque los documentos pueden ser de archivo, o sea, un documento puede ser de archivo, de guardar, para la memoria, para la importancia, y un documento puede ser simplemente de apoyo, un documento que te funciona en cierto momento para un trámite en específico, pero que va a perder su importancia, o sea, no su importancia, sino que ya no va a servir para cierto trámite y que en otro momento vas a tener que sacar otro. Entonces, importante esa definición de que de la importancia de los documentos puede ser muy variada y que puede cambiar, pues, subjetivamente de una persona a otra. Entonces, también entender que los documentos pueden ser públicos o privados. Mi registro civil es público, lo pueden consultar, se puede consultar en cualquier parte. Eh, no sé, mi estado de la cédula también es público o mi listado para votar también es público. Pero bueno, entonces los documentos de mi registro médico con mi diagnóstico de cáncer, ese es privado o los documentos de mi cuenta bancaria también son privados. Entonces, también tener cuidado sobre los documentos, cuáles son públicos y cuáles son privados y darles un tratamiento diferenciado, digámoslo así, porque se hace necesario entender que no todo es público y que no todo es privado y que también se hace ver esa diferenciación para entender cómo funciona. Entonces, a grandes rasgos es eso, es entender que nosotros somos información, que nosotros tenemos un archivo, queramos o no, siempre hemos producido información, siempre estamos en constante fabricación de información, de soportes y que esa documentación es importante mantenerla organizada, mantenerla clasificada, saber dónde está, cómo rescatar esa información, cómo hacerla ver para que nos representemos frente a unas instituciones y representemos lo que somos. Entonces ya después de toda esta carreta,
venimos pues como con las pautas, digamos unas pequeñas pautas que nos da el ente rector de la política archivística nacional, que es el Archivo General de la Nación, sobre cómo darle ese tratamiento a los archivos personales. Digamos que los archivos personales tienen un tratamiento diferenciado a un archivo administrativo, un archivo histórico. Pueden ser sensibles como, o pueden ser tratados como archivo de derechos humanos. Pues, digamos que somos humanos, entonces tienen esa connotación y tienen unas gabelas, digamos, una libertad de movimiento normativa que se puede manejar de otra manera. Entonces, lo primero es que identifiquemos los archivos, ¿sí? Identifiquemos los tipos de soportes que tenemos en el archivo. Digamos que podemos tener distintos soportes, podemos tener fotografías, podemos tener el pasaporte, como mostraba la canción de Manu Chao, podemos tener tarjetas y podemos tener documentos, documentos de distintas clases, distintas formas, distintos tamaños. Eso es lo importante, identificar que esos archivos pues son muy variados de distintos soportes y que cada uno tiene como un tratamiento diferenciado. Entonces aquí pues el papel, fotografías, cintas magnéticas, CDs, bueno, etcétera. Eh, Luego entonces podemos empezar a categorizar nuestros archivos por temas, por fondos o por series. Digamos que aquí una parte, un paréntesis, la archivística, la disciplina archivística está regida por dos principios fundamentales. No se las voy a complicar mucho. La disciplina archivística está el principio de orden original y el principio de procedencia. No hay nada más. El principio de procedencia es de dónde proceden esos documentos, ¿sí? De qué institución, de qué persona, de qué fondo procede ese documento. Entonces, si un documento, por ejemplo, son los documentos que me dan en mi EPS, pues digamos que el fondo o eso sería pues la EPS. O sea, ese fondo es el que produce esos documentos. Ahora, el principio de orden original es que esos documentos se han producido a lo largo de un tiempo, cronológicamente o por orden de un trámite, y que es importante para la organización, pues tener ese orden original que nos da cuenta del trámite del que hemos hecho parte. Entonces, por ejemplo, si tenemos documentos de EPS, digamos que esto es una fórmula médica, es importante clasificar esas tipologías que nos da la EPS. Entonces, lo más inicial es, tú vas a una cita y te dan en una orden, una transcripción para poder ir al especialista. Entonces, eso ya te va dando un orden de un trámite y te va dando cuenta de lo que vos hiciste en la EPS. Entonces, te va dando esas indicaciones de cómo darle cuenta. Entonces, si te dan una orden de un examen, primero, después las fórmulas médicas, después las remisiones al especialista, después vendrán exámenes que te envió el especialista, entonces vendrán los resultados, vendrán las radiografías, vendrán el TAC que te hicieron. Entonces, eso es lo que tú vas organizando en una carpeta. Muchas EPS, digamos que por la legislación de la historia clínica digital, pues ya la historia clínica la envían por correo. Entonces, ahí la importancia también de empezar a organizar el correo electrónico, de empezar a organizar esos documentos que tenemos por ahí regados, que tenemos por ahí sueltos, que nos dan aquí, que nos dan allá, empezar a tener como esa noción de organización y de categorización de los archivos, no empezar a juntar, digamos, los documentos con las fotografías, porque entonces empiezan a dañar los soportes, empiezan a perderse información que es necesaria luego para cualquier trámite. Entonces, esa diferenciación, siempre de estar diferenciando los documentos como tal.
Luego viene el paso 3, digamos que siempre hemos tenido esta imagen que dejo acá de la señora aquí guardando los documentos debajo del colchón. Siempre tenemos esa imagen de decirle a nuestras madres, ¿dónde está mi registro civil? Y va y lo busca debajo del colchón. Digamos que no es la idea, no es la idea tener la información debajo del colchón. Es cómico, pero es chiste, pero sigue pasando que encontramos nuestra información más importante, más relevante debajo del colchón. Y pues debajo del colchón no es un soporte, no es una unidad de conservación adecuada para mantener nuestros documentos. Entonces, la idea es empezar a conseguir carpetas, o unidades de conservación más adecuadas para mantener nuestros archivos bien. Entonces, la recomendación pues que les doy acá pueden ser carpetas de cartón, pues de estas carpetas las encontramos en las papelerías, digamos que son carpetas normales, pues tamaño oficio. Digamos que la recomendación que doy siempre es que sean desacidificadas porque el papel pues posee unas propiedades químicas que pueden que pueden interactuar un poco con el cartón y que pues puede perderse información. Entonces la recomendación es esa, pero pues digamos que en el momento por cierta escasez del cartón, pues por distintos tipos de cosas, está escaso el cartón, entonces, por ejemplo, las carpetas de 4 aletas, pues no están disponibles en el momento en el mercado. Entonces, por ahora podemos conseguir carpetas normales, pues carpetas de cartón, y ahí, pues conservar nuestra información. Utilizar ganchos plásticos que no, pues, dañen la integridad del documento. Digamos que si los vamos a perforar, tratar de darles que se pierda la menor información. Digamos que los documentos tienen unas márgenes, tratar de perforar por donde están las márgenes para que no se pierda información. Puedes utilizar también unos separadores de colores para, digamos, tener una idea general. Es lo que más nos funcione. O sea, aquí doy pautas de las que nos dice el Archivo General, la que nos dan las organizaciones de derechos humanos, pero pues cada uno tiene la libertad de organizar su archivo como mejor considere que pueda rescatar la información, que finalmente es lo que queremos hacer. Entonces, utilizar esto. Y para las fotografías, las podemos guardar en el mismo cartón, pero utilizando el papel encerado o pues papel mantequilla. Digamos que esto las protege un poco de cuando ya están muy deterioradas. Si son pues importantes y para nuestro archivo es fundamental estas fotografías, entonces utilizar este papel encerado o papel mantequilla. Digamos que eso puede mejorar, pueden ser unos primeros auxilios para fotografías que ya estén muy deterioradas. Por ejemplo, esta ya tiene unos rastros de deterioro, de humedad. Entonces esto nos puede ayudar con eso. Luego entonces viene la parte de ordenar nuestros archivos. Digamos que podemos ordenarlo de distintas maneras, pues el archivo general nos da como ciertas pautas para ello. Lo podemos organizar cronológicamente, como les venía diciendo, digamos que por orden del trámite, por el resultado que nos da el trámite, de una forma numérica, una numeración 1, 2, 3, alfabética, puede ser más temática, A, B, C, D, E, o por nombre o por apellido, o podemos combinar las dos formas, digamos, puede ser alfanumérica, cronológica numérica, o sea, podemos jugar un poco ahí con esa organización. Vuelvo y lo repito, es lo que mejor nos funcione, lo que mejor podamos hacer
para rescatar la información. Podemos también ayudarnos con las TICs, con las tecnologías de la información, y podemos empezar entonces a poder escanear documentos, escanear fotografías y empezar a guardarlas en nuestras carpetas de OneDrive, de Drive, y ahí empezar a organizar con unos metadatos básicos: nombre, guión bajo cédula, o trámite, guión bajo tal, o por carpetas, carpeta EPS, carpeta fotografías, y ahí empezamos a organizar nuestro archivo, empezamos a ver que empieza a funcionar y que empieza a darse ese orden, y esa información empieza a sistematizarse y empieza a ser importante para nosotros. Entonces, recordar que siempre utilizar lo que nos funcione, lo que mejor nos funcione, como mejor lo entendamos, y irla rescatando. Finalmente, entonces, entender que los archivos no son meramente algo muerto, como lo decía doña Fabiola. Mantener nuestros archivos organizados nos puede ahorrar tiempo. Con un fácil acceso nos puede ahorrar tiempo en los trámites. Nos puede ayudar para agilizar nuestra vida, que digamos que hoy en día es importante el tiempo, el manejo del tiempo, y mantener nuestro archivo organizado nos puede evitar filas, nos puede evitar rabias, nos puede evitar muchas cosas, porque no podemos desconocer que el Estado y sus instituciones a veces son lentos, no funcionan bien, y que esto nos puede ayudar a nosotros simplemente a evitarnos todas esas trámites y todas esas cosas, pues todas esas rabias, digámoslo así. Em, Mantener tu archivo organizado también permite tener memoria de nuestras acciones, nos permite dejar huella, nos permite autorreconocernos y reconocer lo que hemos sido, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, lo que nosotros como personas y como ciudadanos hemos hecho. Da registro y da cuenta de nuestras acciones, y eso es lo más importante también. Digamos que más allá de mantener organizado nuestro archivo, de mantener y tener una representación, es importante también tener memoria propia y memoria colectiva. Digamos que hemos pasado, Colombia ha pasado y sigue pasando por violencia. Es una realidad, y esa violencia también nos ha hecho necesario recordar quiénes hemos sido, porque si nosotros recordamos lo que somos, podemos vernos, podemos autorreconocernos y podemos reparar nuestros errores, podemos reparar a esas personas que han sufrido, que han vivido la guerra, que han vivido la violencia, y eso hace parte del archivo también. Eso da cuenta del archivo. El archivo nos da cuenta de eso, nos da cuenta de lo que hemos sido y de que podemos rescatar información que es importante. Y para eso, para la memoria, nosotros siempre no tenemos que ser famosos, no tenemos que ser grandes personajes de la historia, pero si tenemos un solo registro o varios registros de personas del común, de personas de nuestro vecino, de nuestros amigos, de nuestros mamás, de nuestros papás, para nosotros es importante ese testimonio, esa realidad, ese registro de lo que hicieron y de que para nosotros fueron importantes, y de que nosotros mismos somos importantes. Nosotros mismos tenemos que autorreconocernos como importantes, como sujetos de derechos, como sujetos de ser ciudadanos, y que necesitamos representarnos frente al archivo, frente a las instituciones, perdón. Qué pena devolverme un poco acá, que se me pasó un poco, y quería mostrarles un poco el tema de la foliación. Digamos que la foliación es una tarea básica de los archivos. La foliación es lo que hacemos en los archivos administrativos todos los días, porque nos permite dar cuenta de cuántos documentos tenemos en cada carpeta. Entonces, la foliación es muy simple, muy sencilla. Se hace con lápiz, importante. Digamos que para no violentar y no rayar con lapicero, porque pues el lapicero no se puede borrar.
podemos utilizar lápiz y la foliación se hace en la parte superior izquierda del documento en el sentido de lectura, se hace en esta parte de acá. Entonces es muy fácil, es colocar numerito, digamos que secuencialmente, entonces 1, 2, 3, pues así hasta completar pues los documentos que quieren guardar en la carpeta. Generalmente, como son carpetas pequeñas, la legislación nos dice que pueden ser 200 folios, pues 200 hojas en este caso. Eso, como les digo, puede ser muy variado porque como son archivos de nosotros personales, pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo ya de la unidad de conservación. Siempre mantener en vilo pues nuestra carpeta, pues ver que la carpeta, cuánto le cabe a la carpeta, porque tampoco se trata de rellenar en una sola carpeta todo, y porque ahí ya hay riesgo otra vez de pérdida de información. Entonces, lo más importante es eso, lo que mejor nos funcione y la tarea es completar ese orden que le vamos dando. Entonces, ya para ir cerrando y que vengan para responder las preguntas que he visto varias, eh, también tener un respaldo de los archivos, tener una forma de dónde respaldar los archivos, de dónde podemos encontrar la información. Digamos que las instituciones deben tener registro de nuestra información, digámoslo así. Si a nosotros se nos pierde el registro civil, pues podemos ir a la notaría y reclamar una copia del registro civil. Digamos que eso es posible, una copia de la libreta militar, etcétera, pero es importante también guardarlo. Otra de las cosas es para no reproducir información, para no seguir acumulando información innecesaria o copias de copias, tener 5 copias de registros civiles, o sea, no se hace necesario tener tantas copias, pues guardar una y eliminar las demás porque también hay un respaldo de la información. Entonces ese respaldo también lo podemos hacer nosotros, lo podemos tener en nuestro computador, podemos empezar a digitalizar los documentos, a digitalizar las fotografías, empezar a guardarlas, empezar a codificar la información, ser muy cuidadosos de qué información, como les decía, es pública o cuál información es privada y tratar de tener esa diferenciación siempre, cuál información es de archivo, o sea, cuál es la que debo conservar y cuál no. Entonces, la seguridad también de esa información, empezar a ser más cuidadosos con cómo conservamos nuestra información, cómo la aseguramos, cómo hacemos, porque no podemos ser desconocidos que actualmente podemos sufrir ataques cibernéticos o nuestra casa le puede pasar alguna cosa, puede, no sé, un incendio, una inundación, no estamos libres de eso, pero entonces tratar de asegurar nuestra información, asegurar cómo podemos conservarla y cómo podemos tenerla segura en un espacio seguro. Digamos que en nuestras casas no les estoy pidiendo que tienen que tener una habitación para el archivo, sino tenerla en un sitio donde pueda ser fácilmente rescatada y donde pueda ser fácilmente conservada. Luego, pues la gestión del tiempo, lo que les decía, pues de cuánto debo conservar un documento, en lo que me sirve el trámite, o lo puedo conservar infinitamente, digamos, pues para la historia, digamos que una tarjeta, por ejemplo, esta, para mí es importante, para mí es necesaria y va a ser testimonio de mi vida. Entonces, pues la guardaré por siempre. Pero para otra persona, pues que estudió en la universidad, solamente es mientras estudia en la universidad y luego ya no la va a necesitar más. Entonces, esa gestión del tiempo, esa gestión también de esa tarea que a veces es cansona, de eliminar documentos, de también ser cuidadosos a la hora de eliminar, cómo los estamos eliminando, cómo estamos eliminando información que puede ser utilizada luego en otras cosas y bueno, también ser cuidadosos con eso. Entonces, los archivos son testimonio, huella y marca de lo que somos y hacemos.
Eso creo que quedó bastante claro. Y conservemos, y lo más importante de los archivos personales es conservar nuestro pasado para entender nuestro presente y comprender nuestro futuro. No siendo más, muchas gracias a todos. También les quería pues dejar mis datos de contacto. Aquí está pues mi celular, la página de mi, digamos que emprendimiento, donde pues puedo brindar asesorías y consultorías en organización de sus archivos. Ahí pues estoy pendiente para que me escriban, me hablen, cualquier inquietud y no, muchas gracias. Oscar, muchas gracias a ti y a los asistentes por permanecer con nosotros. Hemos recibido varios comentarios, varias preguntas, entonces te las voy a ir por acá eh, indicando. Por acá tenemos una primera pregunta cuando nos estabas mostrando los soportes y nos decías que lo recomendable sería tener para ya el almacenamiento carpetas, pero tú nos dijiste una en particular y nos diste pues como unas características, nos preguntaban el por qué. Por ejemplo, ¿por qué es mejor la de 4 alas? Esa es una primera pregunta. Y lo otro es, ¿por qué esas en particular que nos recomendaste? Si de pronto es que hay otras en el mercado que pueden dañar las hojas o que con la tinta pueden ejercer algún daño, o por qué esas en particular que nos recomendaste tú. Listo, no, en la presentación yo mencionaba las carpetas de 4 aletas que digamos que son distintas, un poquito distintas a estas, porque pues traen, como su nombre lo indica, 4 aletas, son 4 como lenguas que le salen y son para doblar y conservar los documentos. Entonces, esas las recomiendo yo en el sentido de que pueden conservar mejor la información. O sea, porque no hay riesgo de que algún agente externo ingrese por estos lados a la documentación y pueda ser dañada. Pero, y esas también vienen desacidificadas, como le mencionaba en la presentación, el papel tiene unos ácidos. Digamos que, por ejemplo, los papeles pueden ser muy variados, puede ser reciclado o papel de archivo o las tintas, y eso puede interactuar con la carpeta, con la unidad de conservación. Entonces, hay riesgo de que se pueda perder información. Entonces, la idea es que esas carpetas sean desacidificadas para que no haya riesgo de contaminación, digámoslo así, de cruce de entre la tinta y la carpeta. Pero como les decía, están agotadas, pues no hay en el mercado en el momento, entonces pues por ahora y para ser prácticos pues podemos utilizar la carpeta de cartón normal y ya cuando haya pues en el mercado las demás utilizarlas. En el mercado hay muchos tipos de carpetas, uno puede encontrar infinidad, pero esas son las que recomiendo yo, digamos que para estas unidades pues estos tipos de documentos. Muy bien, por acá nos fueron dejando ya un comentario con respecto a lo que nos estabas hablando. Por acá nos dicen, las carpetas de 4 aletas para archivos en las empresas son libres de acidez, conservan muy bien la información sin necesidad de perforaciones al documento y es la indicada para el proceso de conservación en el tiempo. Y eso es pues, digamos, en la misma línea de lo que tú nos estabas mencionando. Hay otra pregunta, pues digamos relacionada, pero ya es, listo, tengo los documentos en las carpetas y digamos ya sé que esta carpeta está libre de acceso. ¿En qué lugar recomendarías que guardáramos esas carpetas? Listo. Como les decía, digamos que nuestra casa no es un archivo, no está, digamos, con los requerimientos de ley para tener la información, pues, como lo pide la ley, pero dentro de esas licencias que se nos dan por ser un archivo personal, digamos que lo más indicado es un lugar donde no haya humedad, donde no haya, esté libre de humedad. Digamos que lo más importante es eso, que los agentes externos estén lo menos posible. Entonces, la humedad, que no le dé luz de sol directa, que no, digamos, haya riesgo de inundación o que esté cayendo una goterita por ahí. Y mucho menos debajo del colchón. Digamos que esa no es la idea. La idea es que los documentos, luego de estar pues organizados y estén en las carpetas, estén en un lugar
donde haya ventilación, donde haya un poco de ventilación y donde se puedan conservar y no les dé una luz directa. Digamos que en términos del ejercicio puede ser en el closet, pues que no esté cerrado todo el tiempo, sino que esté ahí conservado y le pueda entrar un tipo de ventilación más libre y tratar de eso, de ir conservándolos en un lugar donde no esté libre de agentes externos. Lo más importante es eso, y donde haya luz, pero que no le dé una luz directa, o sea, donde la ventilación constantemente se esté moviendo para que al archivo, pues a los documentos no se les dañe, pues. Oscar, y precisamente como atendiendo a esa recomendación que nos das de guardarlo, por ejemplo, en el closet, ¿qué tan recomendable es guardar los documentos? Si bien ya los tengo en carpetas ordenados, ¿qué tan recomendable sería es que esas carpetas se guarden en cajas de cartón o en cajas plásticas? Sí, también. O sea, la idea es, digamos que la recomendación también puede ser esa, utilizar cajas de cartón, pues digamos que ya dentro de la unidad de conservación, no tirar los documentos pues al bulto, sino ya en las unidades, en cajas de cartón, pero no cerrarlas. O sea, sí se pueden estar abriendo y cerrando. O sea, en el mercado también hay unos tipos de cajas, que es la que utilizamos en los archivos de tipo X200, X300, esas se pueden encontrar en el mercado y también son, digamos, las indicadas que nos da la ley para conservar los archivos. También podemos utilizar cajas plásticas de estas cajas, digamos, donde los niños guardan los juguetes, también para almacenar los archivos. Vuelvo y les repito. Lo más importante es que les esté corriendo el aire, que digamos no les esté dando una luz directa, sino que constantemente eso esté moviéndose para estar más asegurados. Y ya en la parte, ahí Mari me doy una licencia, en la parte digital, pues también saber que los podemos guardar en OneDrive, en Drive, pero pues siempre tener el acceso a estas plataformas, pues para que no se nos pierda información, porque estas, como pues Microsoft o Google, pues constantemente te dan un límite de gigas de almacenamiento y es importante también tener en conocimiento esas gigas, ese número de gigas que te permite, que te dan licencia de guardar los documentos. Entonces, también tenerlos en cuenta porque esa parte digital también es importante organizarla. Eso nos daría para otra charla, pero es importante que vamos teniendo pues una alfabetización con esos documentos digitales que también se están produciendo y que estamos dejando en todas partes. Sí, efectivamente, como tú ya lo empezabas a mencionar, muchas personas están empezando por acá a dejarnos sus inquietudes con respecto a la gestión de los archivos digitales. Y pues yo creo que efectivamente nos daría para otra charla completa y por eso en este caso lo dejamos como el legado del papel, porque no nos daba para abordarlo de lleno. Por Sí. acá hay unas como curiosidades, como ¿cuál es tu forma favorita de archivar? No sé si hay una respuesta específica de forma favorita, por ejemplo, nos decían con números, con letras, utilizas carpetas, una carpeta en particular, una forma en particular, tu forma favorita de hacerlo en casa. Pues mi forma favorita sí es esa, digamos cronológica, que es pues ir numerando secuencialmente los documentos. Esa es pues como mi forma favorita y la que me funciona a mí. Digamos que siempre he tratado de conservar los archivos en el orden del trámite en el que se van gestionando. Entonces, digamos que eso me ha funcionado y yo los conservo, digamos, en mi casa, en ciertos lugares donde sé que van a estar, sé que los puedo rescatar de una manera sencilla o los digitales pues los puedo traer más fácil. Esa es mi forma, digamos que pueden ser muy variadas las formas. Y las que nos, como les digo, las que nos pueden servir a todos. Pero mi forma es esa, digamos que cronológicamente es la que yo he utilizado más y digamos que por series documentales trato de conservar los documentos. Entonces tengo varias series documentales de mi vida. He hecho como mapas mentales de mi vida, de lo que he hecho, de las instituciones en las que he estado y trato de fondo por fondo ir organizando la información.
Muy bien, Oscar. De pronto vamos por acá con las últimas dos preguntas. Hay por acá una pregunta ya relacionada como con recomendaciones que tú puedas dar o sugerencias que puedas dar para organizar de manera ágil un archivo antiguo, físico y digital, que además es grande, que si tiene, pues que no tiene un orden específico, que si das alguna recomendación de pronto en este caso. Sí, bueno, lo primero es, digamos que como unos primeros auxilios de la documentación es alejarla de, del polvo, del agua, de lo que la esté afectando, porque generalmente siempre tiramos o la gente ha tirado los documentos a lugares donde se puede perder información. Entonces, lo primero es eso, sacarlo de ahí y traerlo a nuestra casa o bueno, a un lugar, a un sitio no haya riesgo de que se pierda. Digamos que esos son como los primeros auxilios. Luego de ya tenerlo de una manera segura, biosegura también, porque hay que tener cuidado con agentes externos, animales, el polvo también es muy dañino para la gente que tenemos rinitis, que nos puede enfermar más. Entonces, ya después de darle un tratamiento, ponernos guantes, tapabocas, empezar a clasificar esos documentos, como les decía al principio, empezar a clasificar, digamos que por soportes y por temas, y empezar a clasificar e ir separando cada una de esas cosas, ir separando y digamos que por grandes temas, grandes cosas, ir clasificando fotografías, papel, documentos, CDs, cintas, etcétera, etcétera. Y luego ya después de eso, empezar esa organización, esa clasificación de los documentos. Podemos también utilizar las herramientas, podemos hacer una plantillita en Excel básica, sencilla de la información, empezar a registrarlo ahí para que, pues, digamos, tener un inventario de lo que tenemos. Luego de tener ese inventario, ya empezar a organizar, empezar a limpiar, quitar eh, eh, ganchos. Es importante que no les había dicho los ganchos, hay que quitarlos porque eso puede dañar la información de eso que es de metal, puede oxidarlo. Entonces, quitar ganchos, quitar todo este tipo de cosas, empezar a limpiar el documento, empezar a encarpetarlo y ya organizarlo en el archivo como tal, como lo queremos tener, como lo queremos, mejor nos funcione y empezar ya pues como con esa gestión de la información. Ya después de toda esa fase de organización viene entonces esa fase de empezar a organizar y empezar a rescatar información. Ah, bueno, entonces esto que tengo acá me puede servir para tal cosa, lo puedo rescatar para esto, lo puedo rescatar para aquello. Lo más importante es eso, ir rescatando información. Una reunión familiar, por ejemplo, que nos pasa mucho, ay, tráeme las fotos del niño cuando estaba chiquito, que no sé qué, que está por ahí con un overol. Ya sabemos dónde podemos ir más fácil, más eficientemente y no quedarnos buscando 2 y 3 horas la foto del niño con el overol. Entonces, eso es lo que más nos funciona. Oscar, ya para ir finalizando, ¿tienes alguna recomendación para el caso de eliminación? ¿Cómo eliminar documentos que consideramos que de pronto no son pertinentes de almacenar o que están duplicados? Bueno, para la eliminación, como les decía, digamos que rasgar los documentos es lo más importante, rasgarlos donde tengamos información personal, nuestro nombre, nuestra cédula, dirección, etcétera. O podemos también tachar con un marcador los nombres y bueno, los datos que tiene el documento y luego rasgarlos y meterlos en una bolsa negra. Eso no es reciclable. Digamos que la recomendación no es eh, que puedan ser reciclados o llevarlos pues a un punto donde sepamos que se van a eliminar de manera eficiente para que no haya riesgo de que utilicen nuestra información, que puede ser muy peligroso, puede ser muy importante y tener eso a la mano. Entonces, rasgar los documentos simplemente. También en el mercado venden unos aparatos donde uno mete el documento y eso lo rasga. Entonces, digamos que, bueno, no tenemos como accesibilidad a eso. Entonces, y rasgarlos, meterlos a una bolsa y saber a qué punto los vamos a enviar para que sean en un punto limpio y no haya riesgo de que utilicen nuestra información.
Muy bien, Oscar, te agradecemos mucho. Por acá habían unos comentarios que nos dejaban algunos asistentes. Hay uno que nos parece importante de rescatar y es que, por ejemplo, el Archivo General de la Nación pues tiene también información y plataforma de autoaprendizaje para quien desee de pronto explorar un poco más sobre el tema. Como lo decía Oscar, pues no nos alcanzaría el tiempo de esta charla en particular para abordar todos los asuntos que están relacionados con la gestión de los documentos y pues en este caso solo pues Oscar quiso traerles algunos tipsitos y algunas pautas. Entonces por acá les dejamos el enlace de la plataforma educativa del Archivo General de la Nación para quienes deseen profundizar. Hay ahí también información sobre la gestión de documentos digitales. Y pues no sé, Oscar, si tengas algo ya para cerrar acá la charla. No, darle las gracias a ustedes por su asistencia, por haber venido. Digamos que lo más importante es eso, que empecemos a tener conciencia de los archivos, de lo que tenemos. Digamos que por más que queramos desconocerlo, el archivo va a estar ahí y todos vamos a tener ese archivo. Entonces, la importancia de tenerlo, de organizarlo, de tener en cuenta de que para nosotros es importante y que para el Estado también es importante. Y muchas gracias a vos, Mari, y a todos los de UDA. Muchas gracias, Oscar, por esta charla y a los asistentes por permanecer con nosotros. Los estaremos esperando entonces en un mes, el primer viernes del mes de julio, estaremos entonces nuevamente por acá. Esta charla quedó grabada, se las estaremos compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de registrarse y también pueden buscarnos así en cualquier buscador. Enseño porque quiero, y ahí les va a aparecer también las memorias. Al hacer clic los va a direccionar a YouTube. En el canal de YouTube tenemos todas las memorias de Enseño porque quiero. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram como Enseño porque quiero y allí también van a tener entonces frecuentemente invitaciones para asistir tanto a Enseño porque quiero como a otras estrategias que tenemos desde UDERROA y desde la Universidad de Antioquia. A todos muchas gracias y feliz día. Oscar, hasta luego. Hasta luego, gracias.